leer alguna que otra, antes de leer alguna que otra pregunta, les voy a mostrar algo para... He armado algunos líos por Twitter. A veces me divierto armando algunos líos por Twitter, ¿no? Entonces, voy a mostrarles qué líos armé en el día de hoy, ¿no? Justo. Voy a ver si se los comparto, pero por Twitter pasan cosas que son inimaginables, ¿no? Por ejemplo, yo hice este post sobre la Inquisición, donde hablo bien del Tribunal de la Inquisición, ¿no? Bueno, este post, si ustedes se meten en mi Twitter, lo pueden ver. Y bueno, de vez en cuando le respondo a alguno que otro. No puedo ver todos los mensajes porque son, digamos, son prácticamente, son muchos los mensajes que llegan, ¿no? Y si no, uno no vive. Pero una de las cosas que yo tengo que decir sobre el Tribunal de la Inquisición, que me parece que si ustedes quieren profundizar en el tema, lo que yo les recomiendo es que vean mis videos sobre el Tribunal de la Inquisición, que tenemos como 10 videos acá en el canal, ¿no? Pero voy a simplemente unos minutitos detenerme en este tema. Nosotros no podemos juzgar la historia, no podemos juzgar el siglo XII con los ojos del siglo XXI, porque ese es el gran error que cometen muchas personas. Muchas personas juzgan la historia con los ojos del siglo XXI y los ojos del siglo XXI no son los ojos del siglo XII. Para poder juzgar la historia tenemos que meternos en la mentalidad del hombre del siglo XII. Por dar un ejemplo, y voy a poner un ejemplo concreto, si hoy en día un asesino serial agarra una jeringa con sangre con SIDA y empieza a infectar a todos, bueno, esa persona va presa. ¿Por qué razón? Porque esa persona es un peligro para la sociedad, está matando. Entonces, tomemos el ejemplo del asesino serial. En el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, el hereje, porque pensemos que la sociedad era completamente cristiana, ¿no? La sociedad era completamente cristiana. El hereje, por el católico de a pie, era visto como el gran asesino de almas. Esa era la mentalidad del hombre medieval. O sea, era peor un hereje que un asesino serial. ¿Por qué razón? Porque el asesino serial mata nuestro cuerpo, pero el hereje manda nuestra alma al infierno. Eso era lo que pensaba digamos, el hombre medieval. Y hoy también es así, ¿eh? Hoy no es distinto. O sea, una persona que manda a alguien al infierno es peor que un asesino, porque matar el cuerpo es un pecado gravísimo. Pero matar el alma es lo peor de todo. Cuando alguien manda a alguien al infierno para siempre. Entonces, lo que quiero decir es que el hombre medieval, el hombre católico, el católico de a pie, se tomaba en serio la salvación de su alma. Que ojalá todos nos tomemos en serio la salvación del alma como la tomaba el hombre medieval. Se tomaban en serio la salvación de su alma. Y resulta que, por ejemplo, cuando veían un hereje, cuando veían una persona que, digamos, infectaba a la sociedad con sus herejías, lo querían linchar. Entonces, el Tribunal de la Inquisición no surgió para oprimir al pueblo, sino fue un pedido muchas veces del pueblo fiel. ¿Por qué? Porque si no la gente hacía justicia por mano propia. La gente veía a los herejes y directamente los asesinaba, porque decían, este hombre va a mandar a mis hijos al infierno, este hombre va a contaminar mi familia, va a contaminar la sociedad con sus herejías, nos vamos a ir todos al infierno. Entonces el Tribunal de la Santa Inquisición, si no hubiese existido, supongamos que no hubiese estado el Tribunal de la Santa Inquisición, la gente hubiese hecho justicia por mano propia. Hubiesen muerto muchísimos más herejes, muchísimas más personas, porque hubiese quedado la justicia en las manos del pueblo
y hubiese realmente sido una anarquía. Entonces la Iglesia instituyó el Tribunal de la Inquisición para decirle a la gente, a ver muchachos, los tenemos que juzgar a los herejes. No hay que hacer justicia por mano propia. Lo que ustedes hacen está muy mal. No hay que hacer justicia por mano propia. De esa manera la Iglesia salvó muchísimos herejes, muchísimas vidas se salvaron. Se hubiese perdido muchísimas más vidas sin el tribunal que con el tribunal. Porque por otra parte, esto yo lo dije en mis catequesis, ¿no? La mayoría de las veces, digamos, la sentencia del Tribunal de la Inquisición era la absolución. Por ejemplo, entre la Inquisición española, la Inquisición medieval, la Inquisición pontificia, en 3 siglos de 300.000 casos, solamente 2.000 terminaron en el patíbulo. Y muchos dicen, bueno, pero las torturas, no existieron las torturas como tal. ¿Había castigos físicos? Sí, lo sabía. Pero, por ejemplo, el ejército de Napoleón, cuando entró en España, entraron en las cárceles buscando las famosas salas de tortura, no las encontraron, no había nada, se quedaron totalmente decepcionados. El castigo físico era el último recurso, el súper último recurso, pero la mayoría de las veces no se recurría al castigo físico. Y el castigo físico no afectaba ni la integridad física ni la salud de la persona que lo sufría. Solamente menos de un 2% de los condenados sufrieron el castigo físico y ese castigo no les afectó ni la salud ni la integridad física. Entonces pensemos, 300.000 casos que hubo en 3 siglos, solamente 2.000 terminaron en el patíbulo. Y esos 2.000 no pensemos que eran simplemente herejes, ¿no? No pensemos que eran simplemente personas que pensaban distinto. Estaban los cátaros albigenses, por ejemplo, que mataban obispos, que mataban sacerdotes, que mataban dominicos. Había herejes que eran revolucionarios y que querían imponer su herejía, ¿no? Entonces, realmente la Inquisición tuvo un derecho procesal impecable, salvó muchas vidas. O sea, de 300.000 casos, solamente 2.000 terminaron en el patíbulo. Si no hubiese sido por el Tribunal de la Inquisición y si hubiese dejado todo en manos del pueblo, hubiese habido millones de muertos, digamos, ¿no? Se salvó muchas vidas con eso. Muy distinto el caso de los protestantes, por ejemplo. Los protestantes, Enrique VIII, Isabel, 300.000 católicos mataron por el simplemente hecho de ser católicos. Y esos 300.000 católicos que mataron los anglicanos calvinistas, 40.000 eran irlandeses, muchas veces las torturas que les hacían eran tremendas, o sea, les servían los ojos, los desmembraban, por ejemplo, ¿no? Lo mismo yo siempre explico la famosa quema de brujas. La quema de brujas tuvo lugar en el mundo protestante. Fueron los luteranos que quemaron 150.000 personas por el simple hecho de estar sospechados de brujería. Lo mismo los protestantes luteranos, 100.000 campesinos muertos, lo mismo la matanza de los anabaptistas. Y si hablamos, por ejemplo, de los 10 millones de indígenas asesinados por los anglicanos calvinistas acá en América del Norte, de México a Argentina hay poblaciones indígenas completas. En cambio, acá en el norte, las únicas poblaciones indígenas que hay son en las reservas y están en las zonas que antes eran españolas, pero en toda la zona que estuvo Inglaterra no hay un solo indígena, los mataron a todos, 10 millones de muertos. En 1717, justamente el gobierno de Massachusetts pagaba 17 libras esterlinas por cuero cabelludo de indígena. O sea, a veces la caza de indios era un deporte nacional, ¿no? Bueno, podemos también mencionar las matanzas del comunismo ateo, 100 millones de muertos en el siglo XX. Podemos mencionar la matanza de los masones ateos de la Revolución Francesa, que mataron 2 millones de personas por el simple hecho de ser católicos, ¿no? La matanza de los budistas en China y Japón, que hicieron matanzas también de cristianos. La matanza de los hinduistas en India. Es decir, cuando comparamos todos los tribunales, inclusive el tribunal del Sanedrín, cuando comparamos todos los tribunales y los comparamos con el tribunal de la Inquisición, el tribunal de la Inquisición fue el más tolerante de todos y fue el más misericordioso de todos.
No estamos diciendo acá que no hubo realmente inquisidores que no hayan cometido abusos. No estamos negando, por ejemplo, Juan Pablo II, todos sacan ese tema, ¿no? Que Juan Pablo II pidió perdón. Juan Pablo II nunca pidió perdón por el Tribunal de la Inquisición, digamos, en sí, ¿no? En eso nosotros hicimos un video, hicimos 10 videos sobre este libro, que es el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no? Juan Pablo II le encargó la investigación a varios cardenales, entre ellos al entonces cardenal Ratzinger, y no se pidió perdón por el Tribunal de la Inquisición en sí, sino que se pidió perdón simplemente por los malos miembros de ese tribunal, por las malas manzanas de ese tribunal. Pero todos los cardenales en el simposio que realizaron y todos los investigadores dijeron que ese tribunal fue necesario en su tiempo, porque si la Iglesia no hubiese tenido ese tribunal, hubiesen muerto muchos más herejes, hubiese muerto mucha más gente y el desastre hubiese sido mayor, ¿no? Ahora bien, no puedo extenderme mucho más en esto. Aquellos que quieran realmente profundizar en el tema, además de leer el libro que les acabo de recomendar, que gracias Alto Tommy por ponerlo acá, ¿no? También pueden ver los 10 videos que hicimos sobre la Inquisición que están en este canal. Véanse los 10 videos. Pero la pregunta es, ¿tenemos que volver al Tribunal de la Inquisición? Yo lo que digo es, el Tribunal de la Inquisición fue necesario en su momento. En su momento fue necesario, en su momento realmente hizo mucho bien. Ese tribunal no podemos decir que no haya sido necesario. Hoy en día no tenemos que volver a eso porque, digamos, la situación es distinta, no tenemos una sociedad católica, aunque yo apunto a el reinado social de Jesucristo. Ojalá realmente algún día la sociedad vuelva a ser católica, ojalá la sociedad vuelva a tener fe. Pero yo hoy en día creo que la situación es distinta. Nosotros no tenemos que, digamos, tener un tribunal de la Inquisición tal cual lo tuvimos en el siglo XII o en el siglo XIII. En ese momento era correcto, en ese momento era lo que había que hacer. Hoy en día, a la herejía, al protestantismo, por ejemplo, o a las herejías en general, hay que combatirlas en el campo de las ideas, hay que combatirlas en el campo de la apologética. O sea, nosotros no podemos realmente hoy combatir la herejía de otra, por más que tuviésemos el poder del Estado, por más que realmente tuviésemos, como pasaba en la Edad Media, ¿no? Que el Estado era un Estado confesional católico, que la Iglesia Católica estaba allí justamente y había una cierta separación de Iglesia-Estado, pero el Estado era un Estado confesional. Aun cuando lleguemos a eso, que ojalá algún día se llegue a eso, yo no estaría a favor de, por ejemplo, mandar al Tribunal de la Inquisición a los protestantes o a los evangélicos o a las personas que son herejes. Yo creo que hoy en día la situación es distinta porque realmente no tenemos la misma situación del siglo XII, del siglo XIII, como que hoy en día hemos avanzado mucho más en el estudio de la teología, en el estudio de la apologética, en el estudio también de las fuentes apostólicas. Yo creo que aún cuando la sociedad sea católica, la herejía tendría que ser combatida en el campo de las ideas y en el campo de la apologética. Yo no creo que tengamos que volver a lo que pasó en el siglo XII, ¿no? Pero lo que sí afirmo es que en su momento el Tribunal de la Inquisición fue necesario y en su momento el Tribunal de la Inquisición hizo las cosas bien. Y no tenemos que arrepentirnos del Tribunal de la Inquisición en cuanto tal. No hay nada que arrepentirse de eso. En todo caso, tenemos que pedir perdón por los malos miembros, por los que cometieron abusos, por los que no hicieron justicia como deberían haber hecho justicia. Hubo siempre miembros malos, hubo siempre miembros perversos, pero por ejemplo, mientras el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las malas manzanas de la Iglesia, no por el tribunal en cuanto tal, no por las cruzadas en cuanto tal, porque las cruzadas salvaron a Europa. Gracias a que tuvimos las cruzadas y tuvimos la batalla de Lepanto y de Viena,
Europa no es musulmana y América no es musulmana, porque si los otomanos tomaban Europa, tomaban también América. Acá no hubiesen llegado ni los ingleses, ni los españoles, ni los portugueses. Acá hubiese llegado el Imperio Otomano musulmán. Y si Europa y América fuesen musulmanas, las feministas tendrían que estar cocinándoles a sus maridos, que tendrían muchas mujeres, y tendrían que estar sin chistar, ¿no? Los LGBT les cortarían la cabeza, es decir, sabrían lo que pasaría con esa gente, ¿verdad? Tienen que agradecer que los cruzados frenaron a los musulmanes en Lepanto y en Viena, y gracias a los cruzados no somos musulmanes, ni en Europa, ni acá, ni en América. Gracias a ellos, ¿no? Fue una defensa que era necesaria. Pero bueno, todo esto hay que explicarlo. Ahora, quien piensa que el Tribunal de la Inquisición fue un tribunal malo, o no conoce la historia o no tiene cerebro. Una de dos, ¿no? O no conoce la historia o no tiene cerebro. El Tribunal de la Inquisición realmente fue bueno. O podemos poner una tercera opción. O no conoce la historia, o es muy buenista, demasiado buenista, o no tiene cerebro. Pero quien verdaderamente conoce la historia de la Iglesia sabe que el Tribunal de la Inquisición fue necesario. Ahora, quien quiere volver más bien dicho, quien quiere volver al Tribunal de la Inquisición, tal cual ocurrió en el siglo XII o en el siglo XIII, bueno, no tiene sentido común, ¿no? Hoy en día no podemos volver a eso, ¿no? Hoy en día podemos sí tomar, por ejemplo, lo bueno del Tribunal de la Inquisición, que sería, por ejemplo, el derecho procesal. El derecho procesal del Tribunal de la Inquisición lo podemos tomar porque es un derecho impecable, que realmente, por ejemplo, tus enemigos no pueden declarar contra ti, no se te puede tomar una declaración por venganza, o sea, era como que se apuntaba muchísimo a la justicia y a las garantías del reo, buscando que toda persona era inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? El derecho procesal lo podemos tomar, pero bueno, no podemos tener un tribunal de la Inquisición tal cual lo tuvimos en el siglo XII o en el siglo XIII. Yo creo que hoy en día, aun cuando, si Dios quiere, volvamos a tener una sociedad católica y volvamos a tener estados confesionales, hoy en día el protestantismo, el evangelismo y las herejías tienen que ser derrotados en el campo de las ideas y en el campo de la apologética, ¿no? La Iglesia Católica es la verdadera y es la única verdadera, las demás religiones son falsas. Tenemos todos los medios, desde la apologética, desde la teología, para derrotar a las herejías en el campo de las ideas, ¿no? Así que bueno, esto era lo que quería decir con respecto a ese tema. Bueno, mezclé un poquito los temas, pero valía la pena, ¿no? Acá dice: si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.